Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. El ejército de Israel rechaza la propuesta de alto el fuego y toma el paso de Rafah. El gabinete de Netanyahu comunicó este martes 7 de mayo que tomó el control del paso fronterizo de Rafah que une Gaza con Egipto. Durante la noche, fuerzas israelíes llevaron a cabo operaciones donde habrían matado al menos a 20 milicianos de Hamas y la destrucción de 150 objetivos. El paso de Rafah es uno de los puntos principales de ayuda humanitaria y se concentran actualmente más de 1 millón de desplazados. Israel ha comunicado que seguirá con la toma de la ciudad después de rechazar la propuesta de alto el fuego de Egipto y Qatar por estar lejos de cumplir con las demandas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que parará el envío de bombas y municiones a Israel si lanzan una invasión a gran escala en Rafah. Biden aseguró que no han entrado en los centros poblados, dejando claro que no contarán con su apoyo si entran. Por otro lado, las movilizaciones aumentan por todo el mundo en solidaridad con el pueblo palestino. En Estados Unidos, en varios países europeos y en universidades españolas se han anunciado acampadas indefinidas para protestar contra el genocidio israelí en Gaza. Además, críticos piden un boicot al Festival de Eurovisión por permitir la participación de Israel. Mulino gana las elecciones de Panamá entre acusaciones de ser el títere del expresidente Martinelli. El candidato conservador consiguió el 34% de los votos en unas elecciones marcadas por una histórica tasa de participación del 77,57%. Mulino, exministro de Seguridad durante el mandato de Martinelli, asumirá el cargo el 1 de julio y relevará a Laurentino Cortizo. Por detrás quedó el socialdemócrata Ricardo Lombana con un 25% de los votos. Martín Torrijos, del Partido Popular, fue tercero con el 15,8% de los votos. El nuevo presidente electo ha asegurado que no es títere de nadie. La polémica surge después de que Martinelli, inhabilitado por una condena de más de 10 años por lavado de dinero, eligiera a Mulino como el candidato a la presidencia. El nuevo dirigente prometió un programa conservador, liberal y comprometido con la libertad de expresión. Tiene como retos reparar las divisiones sociales, la corrupción política y los problemas del país. También deberá lidiar con el polémico cierre de la minera canadiense por mandato del Constitucional, que dejó sin empleo a casi 50.000 personas. Los altos niveles de deuda pública, el problema del sistema de fondos de pensiones y el gran flujo de migrantes son otras misiones del nuevo Ejecutivo, que ha prometido una inversión en infraestructura y un aumento del salario mínimo. Amnistía Internacional pide a Somalia y Turquía una investigación por crímenes de guerra. El pasado 18 de marzo, el ejército de Somalia asesinó a 23 civiles, de los cuales 14 eran niños. Los hechos ocurrieron en el sur de Somalia en una operación contra el grupo terrorista Al-Shabaab. Al menos 50 terroristas fallecieron y ahora se investiga si el culpable fue Somalia o Turquía, ya que los drones empleados son de fabricación turca. Amnistía Internacional recogió entrevistas, imágenes, fotografías, informes médicos, restos de armas y vídeos. Las víctimas aseguraron que la escena era caótica, con gritos, sangre y cuerpos por todo el suelo.
La ONG pide información sobre la operación, ya que estos ataques indiscriminados pueden constituir crímenes de guerra. Además, aseguran que las armas empleadas no distinguen entre lugares militares y civiles. Turquía siempre ha admitido que dirige sus propios drones. Por su parte, el ministro del Interior somalí admitió antes de los hechos que Turquía controla los drones y son los superiores somalíes quienes muestran los objetivos a disparar. Ankara es un firme aliado del país africano. Ambos suscribieron un acuerdo de defensa y cooperación económica este año. El pacto acuerda que Turquía defenderá el espacio marítimo somalí a cambio del 30% de los ingresos de la zona económica exclusiva de Somalia. Otros titulares. El gobierno estadounidense anula las licencias para exportar semiconductores a Huawei que permitían a Intel suministrar chips a la tecnológica china. La decisión se produce tras el lanzamiento de ordenadores Huawei con inteligencia artificial equipados con procesadores de Intel, lo que generó críticas de algunos legisladores que denunciaron que el Departamento de Comercio permitió a Intel vender esos chips a Huawei a pesar de las restricciones impuestas a la empresa desde 2019, debido a preocupaciones sobre posibles actividades de espionaje dirigidas a estadounidenses. Human Rights Watch culpa a las fuerzas de apoyo rápido de cometer una limpieza étnica en Sudán. La milicia paramilitar sudanesa habría matado a miles de personas en la capital de Darfur Occidental. Los hechos provocaron la huida hacia otros países de 500.000 de personas entre abril y noviembre de 2023. Estos ataques incluyeron abusos, torturas, violaciones y saqueos. La ONG denuncia que la inacción mundial ante estas atrocidades es inexcusable y pide a los gobiernos garantizar que los responsables rindan cuentas ante el Tribunal Penal Internacional. TikTok demanda al gobierno de Estados Unidos para bloquear la ley que intenta la venta o prohibición de la aplicación. La reclamación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Washington, argumentando que la medida constituye una violación de la libertad de expresión garantizada por la Constitución. La empresa matriz ha sostenido que las preocupaciones de seguridad nacional no justifican la prohibición de la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses. El Congreso aprobó la medida que podría llevar a la prohibición de la red social si la parte china no se separa de ella. Esto surge a raíz de la preocupación de que Pekín pueda utilizar la plataforma para espiar y difundir propaganda entre los usuarios. El conservadurismo gana las elecciones de Macedonia del Norte. Davkova se convertirá en la presidenta del país después de obtener casi el 65% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, superando al candidato europeísta Pendarovski. Además, su partido ganó las elecciones parlamentarias, obteniendo 59 escaños en el Parlamento. Los socialdemócratas europeístas, por otro lado, quedaron en segundo lugar con solo 19 escaños, menos de la mitad de los que tenían anteriormente. La nueva presidenta ha prometido gobernar para todos los ciudadanos y grupos étnicos del país. Evo Morales es expulsado de la dirección de su partido tras la refundación. Grover García asume el cargo de presidente de la formación. En su discurso destaca que su victoria marca el fin de la dedocracia y la imposición y se compromete a renovar las estructuras del partido para promover la transparencia y respaldar la gestión del presidente Luis Arce. Arce respalda esta decisión afirmando que el partido político no debe servir para satisfacer los intereses personales o de grupos. Sin embargo, Evo Morales acusa a Arce de llevar a cabo un plan imperialista en colaboración con la derecha y Estados Unidos con el objetivo de inhabilitarlo y tomar el control del partido. El presidente de Togo firma una nueva constitución que elimina las elecciones presidenciales. Se extienden los mandatos presidenciales de 5 a 6 años y se establece un límite de un solo mandato. No obstante, los 20 años en el cargo del actual mandatario no se verían afectados por esta normativa.
Además, se introduce una nueva figura similar a la de primer ministro que será seleccionada por el partido en el poder. Los opositores han convocado protestas argumentando que esta medida prolongará el gobierno de la misma familia que ha estado liderando el país durante casi 60 años. La Unión Europea armará a Ucrania con los activos rusos congelados por las sanciones. Los 27 alcanzaron un acuerdo este miércoles que permitirá desbloquear los fondos destinados a la ayuda militar y la reconstrucción de Ucrania. Unos 3.000 millones de euros comenzarán a utilizarse a partir de julio. El 90% de estos fondos se destinará al apoyo militar, mientras que el 10% restante se utilizará para fortalecer la industria de defensa de Ucrania. El objetivo principal es que Kiev pueda producir armamento de manera autónoma. Inteligencia. La justicia de Túnez ha condenado a 1 año de prisión a la opositora Sheima Issa, del Frente de Salvación Nacional, por incitar a los soldados a desobedecer órdenes. La sentencia fue emitida el miércoles 8 de mayo por la Sala del Tribunal Militar de Apelación. Además, se le imputaron otros delitos como insultar al presidente del país o promover y propagar noticias falsas, según lo establecido en el Código Penal. Sheima Issa se mostró sorprendida ante la notificación judicial y manifestó su rechazo a la situación del país tras lo que ella denomina el golpe del 25 de julio, en referencia a la maniobra del presidente Kais Saied en 2021. En ese momento destituyó al primer ministro, suspendió la actividad parlamentaria y se atribuyó plenos poderes ejecutivos. Además, comenzó a gobernar a base de decretos hasta que logró controlar el poder judicial. Esta acción fue denunciada como un golpe de Estado por parte de Saied, lo que provocó grandes protestas y enfrentamientos. La oposición ha estado reclamando durante casi 3 años contra lo que consideran una dictadura encubierta del presidente, que ha resultado en arrestos de opositores, activistas, periodistas y medios de comunicación. Microsoft elabora una nueva inteligencia artificial dirigida a espías estadounidenses. La corporación tecnológica anuncia el lanzamiento de un nuevo modelo generativo independiente de Internet, diseñado para que los grupos de inteligencia estadounidenses puedan utilizar esta tecnología de manera más efectiva en el rastreo de información confidencial. Tras 1 año y medio de desarrollo, la compañía afirma que la tecnología está operativa y funcionando. Destaca que este modelo es pionero al ser completamente separado de Internet, lo que garantiza una mayor seguridad ante posibles ataques cibernéticos. Fuentes de inteligencia celebran este avance, destacando la importancia de tener una inteligencia artificial aislada de Internet y accesible solo para el gobierno de Estados Unidos. Subrayan que el propósito principal de esta tecnología no es aprender de las preguntas realizadas, sino revelar información de forma segura y eficiente. La justicia de Irlanda del Norte investiga un presunto caso de espionaje policial a teléfonos de periodistas. El objetivo habría sido obtener información sobre las fuentes de los periodistas Trevor Barney y Barry McCaffrey, quienes fueron acusados en 2018 de robar documentos confidenciales para la creación del documental No Stone Unturned sobre la masacre de Locken Island en 1994. El Tribunal de Facultades del país ha iniciado una investigación para determinar si la policía espió ilegalmente los dispositivos de los periodistas. Este juicio surge como resultado de una apelación presentada por los propios periodistas para verificar si fueron vigilados de manera ilegal. Según las pruebas actuales, las operaciones de espionaje comenzaron en 2007 y se extendieron durante aproximadamente 10 años. Se sospecha que al menos 3 cuerpos policiales estarían implicados en estos hechos, según informó Reporteros Sin Fronteras el miércoles 8 de mayo. La ONG ha instado a que la policía coopere con el tribunal para que cualquier violación de la libertad de prensa en el país pueda ser esclarecida. Ciberseguridad. China hackea el Ministerio de Defensa británico, según Sky News y la BBC.
El ciberataque se dirigió contra un sistema de nóminas, lo que provocó una importante filtración de datos personales de militares, incluyendo nombres y datos bancarios. Fuentes del gobierno británico confirmaron a Sky News que esto no afectará el pago de las nóminas de los empleados públicos. Las primeras investigaciones no descartan la posibilidad de que se trate de un fraude en lugar de un problema de seguridad. No obstante, es demasiado pronto para sacar conclusiones y llevará tiempo examinar todas las pruebas. Por ello, el Ejecutivo del país optará por esperar antes de acusar abiertamente a China. Algunos diputados sugieren que China podría estar apuntando específicamente a empleados financieramente vulnerables con el fin de coaccionarlos a cambio de dinero. Además, alertan a los países de la OTAN que deben aumentar su inversión en defensa y seguridad, ya que podrían convertirse en objetivos de futuros ataques. El gobierno chino ha declarado que se opone a estas acusaciones y afirma que lucha con todas las formas de ataques cibernéticos. Descubren la identidad del líder de LockBetSap, el ciberdelincuente más buscado. Agentes del Reino Unido, en colaboración con Estados Unidos y Australia, han identificado a Dmitry Horashev como presunto líder del grupo de ciberdelincuentes de ransomware más peligroso. Este tipo de software malicioso encripta los datos de las víctimas y luego las coacciona para que paguen por el descifrado de la información. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones a quien proporcione información que conduzca a la detención del cibercriminal. Se estima que Lockbet ha participado en más de 10.000 ciberataques desde 2019, logrando un botín superior a los $100 millones. Aproximadamente 2.000 víctimas han accedido a pagar rescates a esta organización criminal. La investigación ha filtrado la imagen de Horashev, así como 2 correos electrónicos y direcciones de criptomonedas asociadas con él, con la esperanza de localizar su paradero. El martes, Estados Unidos anunció sanciones contra el líder de la organización y afirmó que esto envía un mensaje claro de que desmantelarán el ecosistema de ransomware, incluso revelando las identidades de quienes perpetran tales ataques. Además, culpó a Rusia por ofrecer un puerto seguro para ciberdelincuentes. Von der Leyen sufre un ciberataque contra la web de su campaña electoral. La presidenta de la Comisión pidió medidas contra el aumento de ataques a políticos en Europa, señalando que estos ponen en peligro la democracia. Estos incidentes ocurrieron un día después de los presuntos ciberataques rusos contra políticos, funcionarios e instituciones en Alemania y República Checa, aunque Moscú negó las acusaciones. La Unión Europea se prepara para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, buscando evitar la influencia rusa con campañas de desinformación, espionaje y propaganda. Esto incluye neutralizar a grupos como Fancy Bar y limitar la corrupción a parlamentarios para evitar la propagación de propaganda rusa. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.